¿Sabías que mucha gente que no logra sus metas no es por falta de conocimiento ni por falta de los recursos, pero por lo general es por falta de preparación? Y esta preparación es fundamental para todo lo que estamos haciendo, para todos los proyectos que logramos. Cualquier tipo de objetivo que tenemos que estar preparados para poder alcanzar lo que sea objetivos anuales, por semestre, por mes, por semana, por día, por hora, por minuto. Todos esos elementos requieren una preparación realmente sincera con nosotros mismos en un punto. Y esa preparación vamos a estar viendo por qué es fundamental, por qué tenemos que hacerla para poder lograr nuestras metas, nuestros objetivos. En este video te voy a estar compartiendo dos elementos fundamentales que te van a ayudar realmente a entender hacia dónde te diriges y cómo te preparas para poder llegar a clase. El primer punto, tenemos que entender que la preparación va a estar a dos niveles, como estoy diciendo. Una preparación que es mental o digamos psicológico o moral o intelectual, como quieres llamarlo. Esta preparación es que cuando yo tengo que hacer algo, tengo que ir, por ejemplo, a estudiar. Entonces, como estoy diciendo, vamos a tomar mucho más el ejemplo de un estudiante porque todos somos estudiantes. Si tengo que ir a estudiar, ¿qué hago? Voy a hacer un tipo de checklist donde voy a saber, por ejemplo, el día de mañana cuáles son las materias que tengo. Y esas materias tengo que organizarme en consecuencia. Entonces, en esa materia específica, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? ¿Qué capítulo vamos a ver o qué lección vamos a ver o dónde dejamos? Reviso lo que he hecho la semana anterior y esta semana lo que vamos a hacer o lo que vamos a hacer el día de mañana. Yo empiezo a revisar un poco. Es por eso al inicio del semestre los profesores nos dan la progresión, nos dan lo que realmente vamos a estar viendo durante el semestre. Eso nos permite tener como un tablero entre comillas de lo que vamos a estar haciendo, así que nosotros podemos prepararnos en consecuencia. Revisamos el tema y empezamos a investigar un poco acerca del tema para saber, oye, eso es lo que vamos a estar haciendo y tengo que empezar a entender más o menos lo que vamos a hacer, así que cuando llegamos a clase, cuando nos explican, yo lo entiendo muy bien. Eso también te permite desarrollar realmente la actitud que vas a desarrollar en clase porque es fundamental. Veremos que ese va a compensar también la parte logística. Entonces, esa preparación psicológica, cómo voy a llegar allí en la escuela o en la universidad, en el lugar donde voy a estudiar, qué medio de transporte voy a utilizar, habrá algunos retos que van a hacer que no voy a poder llegar o algún impedimento y todo eso te permiten prepararte, tener la disposición mental. Entonces la disposición mental, que es el primer punto, es fundamental para poder lograr cualquier tipo de cosa, que seas emprendedor, empresario o cualquier tipo de persona. El segundo punto que quiero compartir contigo el día de hoy es la preparación material o logística o como quieres llamarlo. Si tú tienes una clase que vas a hacer economía, tienes que buscar cuáles son los materiales que voy a necesitar. Ahí vamos a tener laboratorio, vamos a tener qué material necesito para poder lograr mi meta. O sea, si tú tienes economía, que tomas tus libros de idiomas para ir a clase porque simplemente no preparaste el día anterior y tú cogiste tu maleta y llegaste directamente a clase, no va a servir porque estamos hablando de economía, no de idiomas. Es lo mismo, si tienes clase de idioma que llevas tu material de economía, no estoy seguro que va a servir. Entonces, esa preparación logística, voy a necesitar esteros, voy a necesitar lápices, voy a necesitar reglas, todos los elementos que yo necesito para poder lograr mi clase son fundamentales. Que yo haga también otro checklist que me permite saber, mira, el día de hoy o el día de mañana la clase voy a necesitar este. Voy a ir en carro, tengo que revisar, el carro está en disposiciones para ir. A la mañana te levantas y miras, la llanta está pinchada. Entonces, básicamente tú también estás pinchado porque no vas a poder ir a la clase o vas a tener que buscar otro camino para poder ir. Y eso es lo que a veces llegamos a clase tarde. No es que yo tuve un programa técnico y todo eso. Entonces, la revisión, agua en el vehículo o todo eso. Todos esos elementos se aplica también al mundo profesional, al mundo laboral. Cuando tengo que ir a estudiar, esos elementos son fundamentales para que no llegue ahí a clase con excusas tratando de convencer al profesor, profe, es que no pude llegar a tiempo porque estaba teniendo este problema, este reto, Todos estos puntos que te estoy compartiendo son cosas que tenemos que aplicar porque la preparación no es nada más que todos esos elementos, estas disposiciones que tomamos para poder alcanzar algo. Como la gente lo dice, es mismo como el tema de la suerte, que es el punto de encuentro entre la preparación y la oportunidad. Es lo mismo. Que vemos que algunos estudiantes, algunos de nuestros compañeros son muy brillantes en clase, como si habían tomado la materia antes. ¿Por qué? Porque se prepararon. Y durante mi carrera de enseñanza he encontrado mucha gente que realmente han desarrollado esa actitud. Y hay que saludar ese tipo de iniciativas que por lo general el estudiante llega y está realmente preparado, no solo con los materiales, sino por como estoy diciendo, la actitud. Porque si no llegaste con espero, es ahora que vamos
a decir, bueno, vamos a hacer un examen o un quiz o un test. Es ahí que vas a preguntar quién me puede prestar un lápiz o un esfero o lo que sea. O no, es que no traje mi computador hoy, porque pues entonces todos esos puntos son cruciales, básicamente, son cruciales en nuestro proceso de aprendizaje, y eso nuestros profesores nos están observando cuando estamos en clase, quién realmente viene con las predisposiciones. Así que a veces cuando las cosas no fluyen bien, no funcionan bien, sabe que tú desarrollaste la buena actitud en clase, llegaba siempre en la clase con toda la actitud de aprender y todo eso, pero pues quizás no pasó porque no somos todos buenos en todas. Entonces, como le digo siempre, el profe puede tener ese presentimiento para decir, ah, mira, es que este niño o esta niña siempre toma toda la disposición para poder hacer las cosas, pero no lo logró. Entonces, pues voy a ver qué puedo hacer para poder acompañar. Así que eso es nuestro tercer punto en el libro, que les digo siempre está disponible. Nos pueden contactar directamente a partir de los contactos que están aquí abajo del video, o simplemente pueden ingresar a cualquier tipo de librería nacional y pueden conseguir su libro, y cualquier cosa que tengan, cualquier información adicional que tengan, cualquier comentario que tengan, por favor no duden en comentar en la sección de comentarios. Es porque estamos aquí para poder compartir información, para poder ayudarnos unos a otros. Así que nada más, vamos a dejar este video aquí, y espero que el inicio del año y el inicio del semestre, porque algunos ya están arrancando el semestre, sea realmente un año muy productivo para la mayoría de nosotros, para todos, no para la mayoría, pero para todos nosotros, para que en nuestras carreras puedan avanzar, para que también en nuestros proyectos profesionales que estamos preparando a través de los estudios o lo que estamos haciendo como profesión pueda realmente seguir avanzando. Y bueno, aquí los dejo y suerte.